La reina del Nilo, un mito que cobra vida. Bienvenidos al canal. Si os gusta explorar historias del pasado, quedaos con nosotros. Ahora, viajemos juntos al año 51 a.C., donde el destino de un imperio pendía de un hilo. Imaginen esto. Una joven de 18 años hereda un reino al borde del caos. Egipto, famoso por su oro y sabiduría, sufre hambre, enemigos en sus fronteras y una corte llena de traidores. Esta es Cleopatra VII, última faraona, cuyo nombre significa gloria de su padre. Pero ¿cómo gobernar cuando todos subestiman tu juventud? Su primer desafío fue el Nilo. Durante 2 años, las inundaciones fallaron, secando los campos. El pueblo murmuraba, los dioses están enojados. Cleopatra, astuta, estudió antiguos papiros, descubrió un patrón. Cada 7 años el río menguaba. En vez de esconderlo, lo explicó en mercados y templos. La tierra descansará y volverá más fuerte, prometió. Su arma secreta no era belleza, sino idiomas. Hablaba egipcio, griego, arameo y etíope. Algo raro en reyes que solo usaban griego. En ceremonias, vestía como faraona tradicional, ganándose al pueblo. Un día, sacerdotes le llevaron serpientes venenosas como regalo. Ella, calmada, las mostró diciendo, «Hasta las criaturas más peligrosas pueden servir a Egipto». Mientras, su hermano Ptolomeo XIII conspiraba con consejeros. A los 20 años la expulsaron de Alejandría. Pero Cleopatra no se rendiría. Reunió mercenarios beduinos y preparó su próximo movimiento. Esta es solo la primera página de una historia donde el coraje se mezcla con astucia. ¿Cómo recuperaría su trono? Eso descubriremos en nuestro próximo encuentro. Infancia en Alejandría, hija de un imperio en llamas. Pero para entender cómo llegó aquí, debemos retroceder en su historia. Cleopatra nació en el año 69 a.C., en un palacio de Alejandría que olía a sal marina y crisis política. Su padre, Ptolomeo XII, gobernaba un Egipto débil. Roma controlaba sus impuestos y el pueblo odiaba los altos tributos. La niña creció entre 2 mundos. Por un lado, los lujos de la biblioteca más grande del mundo, donde aprendió matemáticas y 9 idiomas. Por otro, las calles donde mercaderes griegos y pescadores egipcios discutían por pan. Habla como ellos y te seguirán. Le decía su instructor de lenguas. En 58 a.C., cuando Cleopatra tenía 11 años, su padre huyó a Roma por una revuelta. Alejandría quedó en manos de su hermana mayor, Berenice IV. Por 3 años la ciudad vivió guerras entre facciones. La pequeña observaba cómo los barcos romanos llegaban con soldados, cómo los sacerdotes negociaban en secreto. Cuando Ptolomeo XII regresó con ejércitos romanos en 55 a.C., Cleopatra vio algo crucial. El poder dependía de alianzas externas. Esa lección marcó su infancia. Mientras su padre ejecutaba a Berenice, ella estudiaba mapas de las rutas comerciales del Nilo. A los 14 años, ya ayudaba en ceremonias oficiales. Un día, durante un discurso ante embajadores, tradujo simultáneamente del griego al egipcio. La multitud aplaudió. «Esta sí entiende al pueblo», murmuró un granjero. Pero la sombra de Roma crecía. Al morir su padre en 51 a.C., dejó una deuda de 6.000 talentos con el Senado romano.
Cleopatra, de 18 años, y su hermano Ptolomeo XIII, de 10, heredaron un trono en llamas. ¿Cómo gobernarían juntos? La respuesta empezaría con una traición familiar. El Juego de Tronos. Cómo Cleopatra recuperó su corona. Tras la muerte de su padre, Cleopatra, con solo 18 años, compartió el trono con su hermano Ptolomeo XIII, pero el poder real lo tenían los consejeros del niño rey, que veían en ella una amenaza. Pronto las tensiones crecieron. En los mercados de Alejandría, la gente susurraba sobre impuestos altos y cosechas pobres. Cleopatra intentó actuar, ordenando almacenar grano para tiempos difíciles. Pero su preparación académica pronto enfrentaría su primera gran prueba. Una noche de tormenta, soldados irrumpieron en sus habitaciones. Por orden del faraón, dijeron, mostrando un papiro con la firma de su hermano. La acusaban de querer gobernar sola. Sin tiempo para reunir aliados, huyó a través de rutas secretas que conocía desde niña. Al amanecer, ya estaba en el desierto con 3 leales, su antigua nodriza, un guardia mudo y un mercader de camellos. Durante meses, recorrió ciudades fronterizas. Aprendió algo crucial. Los soldados egipcios no seguían a Ptolomeo XIII, sino a quien pagara. Usando joyas de su turbante, reclutó 3.000 mercenarios nubios, pero sabía que necesitaba más. En Heptastadio, se disfrazó de campesina y entró en Alejandría. Los sirvientes del palacio, que aún le eran fieles, le contaron lo esencial. Roma controlaba ahora Egipto a través de su hermano. Su plan fue audaz. Si el general Pompeyo buscaba refugio en Egipto, como decían los rumores, ella lo protegería. Con un general romano de su lado, tendría ventaja. Pero la historia tomó otro camino. Ptolomeo XIII asesinó a Pompeyo para agradar a César. Cuando la noticia llegó, Cleopatra vio su oportunidad. Los romanos valoran la lealtad, dijo a sus generales, y ahora mi hermano les ha dado un cadáver como regalo. Preparó 2 barcos rápidos. En uno puso oro y mapas, en el otro a sí misma. Sabía que para ganar debía llegar antes que los mensajeros de su hermano. El destino, el palacio de Alejandro Magno, donde Julio César acababa de instalarse. Lo que ocurrió después, eso lo veremos en el próximo capítulo. Encuentro con Julio César. Amor, poder y una alfombra legendaria. Imaginen la escena. Alejandría, año 48 a.C. Julio César, el hombre más poderoso de Roma, está sentado en el palacio real. De repente, entran 2 sirvientes con un rollo de tela gruesa. Al desenrollarlo, aparece Cleopatra. No lleva joyas ni armas. Su estrategia era clara: sorprender sin amenazar. La leyenda habla de una alfombra, pero historiadores dicen que fue una manta de lino. El detalle clave no es el objeto, sino el cálculo. Cleopatra sabía que César valoraba el teatro político. Al aparecer así, demostró ingenio y respeto a sus costumbres. Primera lección: adaptar el mensaje al público. Su conversación duró hasta el amanecer. Ella habló en latín fluido, aprendido de niña. Explicó las traiciones de su hermano y ofreció algo que Roma necesitaba: estabilidad en Egipto. No fue romance inmediato, sino interés mutuo. César vio en ella una aliada inteligente, no una víctima a rescatar. Juntos crearon un plan práctico. Él usó sus tropas para vencer a Ptolomeo XIII en la batalla del Nilo. Ella, como faraona reinstalada,
garantizó suministros de trigo a Roma. La alianza se selló con el nacimiento de su hijo, Cesarión. Pero cuidado, esto no fue un cuento de hadas. Cleopatra mantuvo siempre el control, gobernaba de día, mientras César escribía leyes romanas de noche. ¿Qué podemos aprender hoy? Cuando enfrentes un problema grande, 1. Identifica lo que la otra parte realmente necesita, no lo que dice. 2. Comunica tus ventajas con claridad. 3. Crea acuerdos donde todos ganen. Como cuando la abuela Rosa negoció con el banco, mostró sus cuentas ordenadas. Propuso un plan de pagos realista y salvó su casa. Cleopatra y César cambiaron la historia no por pasión, sino por pragmatismo. Ella recuperó su trono sin batallas sangrientas. Él aseguró recursos para Roma. Y aunque su relación terminó en tragedia, este capítulo nos enseña, hasta los encuentros más dramáticos se construyen con pasos pequeños y decisiones frías. El secreto de su belleza, inteligencia o magia. Año 47 a.C., Palacio Real de Alejandría. Cleopatra examina su reflejo antes de una audiencia crucial. Sus sirvientas preparan ungüentos, pero ella corrige: no más mirra. El olor agobia a los embajadores romanos. En su lugar, elige aceite de almendra mezclado con miel. No es magia, es psicología práctica. Su belleza legendaria tenía 3 pilares. Primero, conocimiento científico. Estudiaba herbarios griegos y egipcios para crear cosméticos que curaban piel quemada por el sol. Segundo, teatro político. Usaba vestidos blancos simples frente a senadores romanos, para parecer modesta, y tocados dorados con su pueblo como símbolo divino. Tercero, comunicación. Modulaba su voz en tonos graves para transmitir autoridad sin gritar. Los rumores de pociones mágicas venían de su precisión quirúrgica. Cuando mercaderes extranjeros preguntaban su secreto, ella sonreía: el Nilo nos bendice. Pero en privado enseñaba a sus hijas: la verdadera belleza es resolver problemas antes de que estallen. ¿Cómo aplicar esto hoy? Imitemos su método. 1. Observar necesidades ajenas, como el abuelo que nota que su esposa necesita anteojos nuevos antes que ella lo diga. 2. Usar recursos disponibles con creatividad. Mezclar limón y aceite de oliva para pulir muebles. 3. Mantener siempre dignidad. Cleopatra nunca suplicó, negociaba. Su final revela la verdad. Al morir, ordenó vestirse como guerrera, no como diosa. Quería que recordaran su mente, no su rostro. Por eso, 3 siglos después, médicos romanos citaban sus remedios para cicatrices, pero pocos supieron replicar su verdadera magia: convertir cada debilidad en ventaja. C. Marco Antonio y el abismo del poder. Imaginen a Marco Antonio en el año 41 a.C., parado en la cubierta de un barco romano. Sus soldados murmuran: ¿por qué nos lleva a Egipto en vez de a Roma? Cleopatra yesa en una barcaza dorada, pero no sonríe. Sabe que esta alianza es un volcán. Calienta hoy, puede destruir mañana. Tras la muerte de César, el poder de Roma se dividió. Marco Antonio, general brillante pero impulsivo, necesitaba dinero para sus campañas. Cleopatra requería protección militar. Se reunieron en Tarso, pero aquí no hubo alfombras ni teatro. Ella llegó con documentos, mapas de rutas comerciales
inventarios de trigo y una propuesta concreta. Tú controlas ejércitos, yo controlo riquezas. Juntos gobernamos más que Roma. La relación fue pragmática al inicio. Cleopatra financió sus guerras contra Partia. Él defendió Egipto de invasiones. Pero el poder corroe lentamente. Cuando Octavio, heredero de César en Roma, los acusó de traición, la tensión explotó. La batalla de Aquio, 31 a.C., no fue solo barcos chocando. Fue un conflicto de identidades. ¿Roma debía absorber Egipto o aprender de él? Marco Antonio cometió errores clave. Subestimó a Octavio, ignoró consejeros veteranos y, crucial, olvidó que Cleopatra gobernaba primero para su pueblo. Cuando vio perder, huyó tras su barco. Ella, en cambio, preparó a Egipto para el asedio. Almacenó comida, fortificó puertos. ¿Lección moderna? Cuando dos fuerzas chocan, como la abuela Carmen y su vecino, por el árbol que da sombra a ambos jardines, se necesita 1. Separar emociones de intereses reales. 2. Buscar beneficio mutuo, podar el árbol juntos. 3. Tener un plan B. Cleopatra y Marco Antonio fracasaron en el tercer punto. Su historia nos enseña: las alianzas más peligrosas no son las de enemigos, sino las de aliados que dejan de escucharse. Por eso, cuando negociemos, recordemos hacer siempre dos preguntas. ¿Qué ganas tú? ¿Y qué pierdo yo? Así evitamos abismos, propios y ajenos. La última noche, serpientes, traiciones y un legado eterno. Alejandría, 12 de agosto del 30 a.C. Cleopatra sostiene un papiro con manos firmes. Informes de la derrota de Marco Antonio. Rumores de que Octavio planea exhibirla como trofeo en Roma. Sus sirvientas lloran en silencio. Ella ordena: preparen el baño y mi vestido dorado. No hay miedo en su voz, solo cálculo frío. La historia dice que murió por la mordedura de una cobra, pero los expertos dudan. ¿Por qué elegir un método lento y doloroso? La verdad es más estratégica. El suicidio con veneno le permitió controlar su final, evitando humillación pública. Octavio necesitaba presentarla como una amenaza vencida. Al morir por su propia mano, robó ese triunfo. Sus últimas horas fueron meticulosas. Escribió una carta a Octavio pidiendo ser enterrada junto a Antonio. Sabía que él no podría negarse sin parecer cruel. Organizó documentos sobre sucesión, protegiendo a sus hijos. Hasta el final, gobernó. ¿Qué aprendemos hoy? 1. Anticipa escenarios difíciles, como cuando el abuelo Pedro escribió su testamento años antes de enfermar. 2. Toma decisiones activas, no reactivas. Cleopatra no esperó a que Octavio decidiera su destino. 3. Protege tu legado. Sus reformas agrícolas salvaron a Egipto de hambrunas por décadas, no sus romances. Su tumba nunca se encontró, pero su verdadero monumento está en cada líder que entiende. El poder no es mandar, sino asegurar que tu obra sobreviva. Cleopatra enseñó que hasta la derrota puede ser un acto de soberanía, si se planifica con la frialdad de una estratega y la claridad de quien sabe qué quiere ser recordado. Cleopatra hoy, ¿por qué su historia nos atrapa? Imaginen a la abuela Luisa, 78 años, señalando un libro de historia a su nieto. Mira, Javier, Cleopatra no era como en las películas. Su dedo arrugado sigue las líneas sobre reformas agrícolas del año 37 a.C. Ella salvó a su pueblo del hambre organizando almacenes de grano. Como cuando guardamos víveres antes del huracán del 95. Su historia nos fascina
porque refleja problemas actuales. ¿Cómo liderar en crisis? ¿Negociar sin perder identidad? Cleopatra enseñó que el poder real está en entender necesidades ajenas. Cuando los precios del trigo subían, bajaba impuestos a campesinos. Si Roma exigía oro, ella ofrecía rutas comerciales. El secreto está en 3 pasos prácticos. 1. Observar sin juzgar, como cuando el médico escucha primero los síntomas. 2. Priorizar soluciones sobre drama. Arreglar goteras antes que pintar paredes. 3. Crear alianzas con propósito claro. La vecina que cuida tus plantas cuando viajas. Hoy, su legado vive en cada persona que resuelve conflictos con inteligencia, no fuerza. Como dice el Dr. Gómez en su consultorio, la verdadera magia no es veneno de serpientes, sino paciencia para escuchar y actuar en el momento exacto. Cleopatra nos recuerda, las grandes historias no las escriben los vencedores, sino quienes entienden que cada crisis es una oportunidad disfrazada de caos.